Imagina que te encuentras solo en un camino estrecho, rodeado por decenas de espadachines de la escuela Yoshioka que buscan tu cabeza. El aire es espeso, el acero brilla con intenciones mortales, y cualquier error de 1 milímetro significa el fin de tu historia. ¿Cómo puede un hombre solo enfrentar a una multitud sin que sus manos tiemblen ni su corazón se acelere por el pánico? La mayoría de las personas, ante una fracción de esa presión, colapsarían mentalmente. Pero Miyamoto Musashi no sobrevivió por ser el más rápido o el más fuerte, sino porque poseía una mente que no pestañeaba. El secreto de su invencibilidad no residía en la técnica de sus manos, sino en la solidez de su centro. Él no luchaba contra los hombres frente a él, sino contra la debilidad dentro de sí mismo. En este video de Vida Samurái, vamos a desentrañar el método de Musashi para alcanzar una mente imperturbable, un estado de dominio mental que te permitirá navegar las tormentas más agresivas de tu vida moderna con la frialdad de un maestro de la espada. Si estás cansado de que las circunstancias externas, las críticas o el estrés dicten tu estado de ánimo, este conocimiento es tu armadura. Antes de descender a las profundidades del libro de los 5 anillos, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones. Formamos una legión de hombres que buscan el dominio propio sobre el caos, y no queremos que te pierdas ni una sola lección de esta forja espiritual. La mente imperturbable no es la ausencia de emociones, sino la presencia de una voluntad que no se deja arrastrar por ellas. Musashi entendió que en el momento en que permites que el miedo, o la duda, o incluso la euforia, nublen tu juicio, ya has perdido el duelo antes de que las hojas se crucen. Hoy, ese duelo no ocurre en un campo de batalla feudal, sino en tu oficina, en tus relaciones y en el silencio de tu habitación, cuando tus pensamientos intentan sabotearte. Pasar del pánico a la presencia absoluta requiere una reconfiguración total de tu estructura interna. Prepárate para descubrir cómo un guerrero del siglo XVII tiene la clave para que nada ni nadie vuelva a quebrar tu paz mental. La demolición de tu debilidad comienza ahora. 1. Ser imperturbable no significa convertirte en un bloque de hielo carente de toda emoción humana, ni tampoco en una estatua indiferente ante el dolor o la alegría. Y la imperturbabilidad que Musashi practicaba y enseñaba es la capacidad de ser el ojo del huracán, un punto de quietud absoluta y claridad cristalina mientras el caos y la destrucción giran violentamente a tu alrededor. Es el estado en el que las emociones pueden surgir. Puedes sentir el frío del miedo o el calor de la ira, pero ninguna de ellas tiene el poder de mover tu centro ni de alterar tu curso de acción. Es una estabilidad dinámica, una fuerza que no se resiste al mundo, sino que lo observa desde una posición de superioridad interna. 2. En la tradición del guerrero, este concepto se conoce como Fudoshin, que se traduce literalmente como corazón inamovible o mente que no se mueve. El Fudoshin es la meta suprema del dominio mental. Musashi explicaba que si tu mente se mueve hacia la espada del enemigo, estás muerto. Pero si se mueve hacia tu propio miedo, estás muerto. La mente debe permanecer en su lugar, firme y vasta como una montaña, sin importar cuán fuerte sople el viento de la adversidad. Tener un corazón inamovible significa que has forjado una identidad tan sólida que las críticas de los demás, los fracasos temporales o las crisis inesperadas son como gotas de lluvia chocando contra una armadura de granito. 3. El objetivo de este entrenamiento no es que dejes de sentir, sino que dejes de ser un esclavo de lo que sientes.
La presentación de este concepto marca el inicio de tu transformación. Pasarás de ser una hoja seca que el viento de las circunstancias arrastra a su antojo, a ser el árbol cuyas raíces se hunden tan profundo en la tierra que ninguna tormenta puede arrancarlo. Al cultivar el Fudoshin, recuperas el mando sobre tu propia vida. Entenderás que el mundo exterior no tiene el poder de perturbarte, a menos que tú le entregues las llaves de tu fortaleza. A partir de este momento, cada desafío que enfrentes será simplemente una prueba para verificar la firmeza de tu corazón inamovible. Una de las críticas más mordaces de Musashi en el libro de los 5 anillos se dirigía a aquellos que diferenciaban su actitud cotidiana de su actitud en el combate. La mayoría de las personas viven en un estado de relajación descuidada y cuando surge un problema, intentan prepararse o ponerse en guardia mentalmente. Musashi consideraba esto una falla fatal de la estrategia. Si sientes que debes cambiar tu postura, endurecer tu mirada o forzar una calma que no tienes solo porque el conflicto ha estallado, estás admitiendo ante tu oponente y ante ti mismo que no estás listo por defecto. Estás revelando que tu estado natural es la vulnerabilidad y que tu fuerza es solo una máscara temporal que intentas sostener bajo presión. Caer en la trampa de la preparación es como intentar afilar tu espada justo cuando el enemigo ya ha iniciado el tajo hacia tu cuello. Musashi enseñaba que el espíritu de la vida cotidiana debe ser el mismo espíritu que el del combate. Si eres una persona indecisa, ansiosa o desordenada en los pequeños detalles de tu día a día, no puedes esperar convertirte mágicamente en un guerrero imperturbable cuando llegue una crisis financiera, una ruptura amorosa o una confrontación laboral. La verdadera imperturbabilidad no es un interruptor que enciendes cuando las cosas se ponen difíciles, o es una frecuencia en la que habitas de manera permanente. La distinción entre tiempo de paz y tiempo de guerra es una ilusión que debilita tu centro. Para Musashi, la preparación constante significa que no hay nada que preparar. Si mantienes tu mente alerta y tu corazón inamovible mientras caminas, mientras comes o mientras descansas, el inicio de un conflicto no será un evento traumático que altere tu pulso, sino simplemente una continuación de tu existencia. Al eliminar la frontera entre lo ordinario y lo extraordinario, dejas de gastar energía en el salto emocional de la calma al pánico. La clave del dominio mental reside en la uniformidad del espíritu. Que nada te sorprenda, porque ya estás habitando la realidad con total presencia. El guerrero que no necesita prepararse es el único que puede reaccionar con la velocidad del vacío, y porque su mente ya estaba donde tenía que estar mucho antes de que el primer golpe fuera lanzado. Musashi insistía en que la mente del estratega no debe ser diferente cuando se enfrenta a un solo enemigo o a 10.000, ni tampoco cuando se está en medio de una batalla o en la paz del hogar. Mantener la constancia significa que la cualidad de tu atención y la profundidad de tu calma deben ser idénticas al realizar la tarea más mundana, como lavarte las manos, que al enfrentar una crisis financiera devastadora o una discusión que amenaza con fracturar tu vida. Si permites que la magnitud del problema dicte el tamaño de tu respuesta emocional, estás entregando tu poder. El error de la mayoría es reservar su máximo esfuerzo mental solo para los grandes desastres, mientras viven el resto del tiempo en una neblina de distracción y reactividad. Para el samurái no existen tareas pequeñas. Solo existe la oportunidad de practicar la firmeza del espíritu.
Debes entender que la imperturbabilidad es un músculo, no un interruptor que puedes encender y apagar a voluntad. Si no entrenas la estabilidad de tu mente en los momentos de calma, el músculo estará atrofiado cuando la presión sea real. Cada vez que te irritas porque el semáforo tarda en cambiar, o cada vez que pierdes la compostura por un comentario trivial en redes sociales, estás debilitando tu centro. Por el contrario, cada vez que eliges mantener una respiración pausada y una mirada clara mientras realizas una actividad rutinaria, estás realizando una repetición en el gimnasio del dominio mental. La constancia es lo que transforma una técnica en una naturaleza. Es lo que permite que, o ante una pérdida económica o una traición, tu sistema nervioso reaccione con la misma sobriedad con la que sostienes una taza de té. Aplicar esta constancia requiere una vigilancia implacable sobre uno mismo. Musashi no alcanzó la maestría esperando a que llegaran los duelos. La alcanzó convirtiendo cada segundo de su existencia en un acto de disciplina. Al tratar lo pequeño con la misma seriedad que lo grande, le enseñas a tu subconsciente que nada tiene el poder de sacarte de tu eje. Esta uniformidad del alma crea una inercia de calma que se vuelve casi imposible de romper. Cuando la crisis finalmente llega, no te encuentra desprevenido ni alterado, porque tu mente ya está habituada a la estabilidad. La verdadera fuerza no es la que estalla en un momento de heroísmo, sino la que se mantiene inalterable día tras día, en la absoluta normalidad de la vida. En el proceso de forjar una mente que nada pueda perturbar, Musashi introduce una distinción fundamental entre dos formas de procesar la realidad: Ken y Kan. Ken es el ojo de la superficie, la mirada ordinaria que se queda atrapada en lo obvio. En un duelo, el ojo Ken se distrae con el brillo del acero, con los movimientos rápidos de las manos o con el ruido de los gritos del oponente. En tu vida, Ken es la mirada que se enfoca en el problema inmediato. El tono de voz agresivo de un jefe, la cifra negativa en una cuenta bancaria o el caos de una agenda llena. Esta mirada es peligrosa porque es reactiva. Se deja hipnotizar por el estímulo más fuerte, permitiendo que el entorno dicte hacia dónde debe ir tu atención. Si solo usas Ken, tu mente siempre estará saltando de una alarma a otra, agotando tu energía y destruyendo tu paz. Por el contrario, Kan es el ojo profundo, la visión de la percepción. Musashi enseñaba que el estratega debe fortalecer la percepción y debilitar la mirada superficial. Kan no se detiene en la superficie del problema. Atraviesa el ruido para detectar la intención real, el miedo oculto del adversario y el ritmo subyacente de la situación. Mientras que la mirada superficial se aterroriza ante la espada que se mueve, la percepción profunda observa el equilibrio del hombre que la sostiene. En tu día a día, usar Kan significa que cuando alguien te insulta, no ves el insulto, sino la inseguridad o el dolor de quien lo lanza. Cuando enfrentas una crisis, no ves el desastre, sino la estructura del problema y la oportunidad que se esconde en su centro. Kan es lo que te permite mantener la calma, porque te revela que la mayoría de las amenazas son solo sombras proyectadas. Dominar la doble visión requiere que entrenes tu conciencia para no dejarse seducir por lo espectacular o lo ruidoso. Musashi decía que se debe ver lo que está lejos como si estuviera cerca, y lo que está cerca como si estuviera lejos. Esto significa despojar a los problemas cercanos de su carga emocional inmediata para verlos con objetividad, mientras mantienes un ojo atento a las consecuencias a largo plazo de tus actos. Al cultivar Kan,
desarrollas una especie de visión de rayos X sobre la realidad. La imperturbabilidad nace precisamente de esta claridad. Nada puede asustarte si puedes percibir su verdadera naturaleza. Cuando dejas de mirar con los ojos del miedo y empiezas a percibir con el ojo del estratega, o el mundo deja de ser una serie de ataques aleatorios y se convierte en un tablero de juego donde cada pieza tiene un sentido y un ritmo que tú puedes dominar. Una de las máximas más enigmáticas y poderosas de Musashi es su instrucción de ver lo lejano como si estuviera cerca y lo que está cerca como si estuviera lejos. Esta no es una simple metáfora visual, es un método psicológico para desmitificar los grandes problemas y evitar que la mente se paralice. Cuando percibes un obstáculo como algo gigantesco, lejano e inabarcable, tu mente se encoge de miedo de forma natural. Te sientes pequeño ante la magnitud de la amenaza. El estratega, en cambio, trae ese gran problema hacia su esfera de control cotidiano. Al verlo como algo cercano, le quita su aura de invencibilidad. Lo descompone en partes manejables, tratándolo con la misma familiaridad con la que sostendría su propia espada. Si ves una crisis económica o un cambio radical de vida como algo cotidiano, tu pulso no se altera porque has eliminado el factor de la intimidación. Al mismo tiempo, ver lo que está cerca como si estuviera lejos te permite ganar la perspectiva necesaria para no dejarte arrastrar por el drama del momento. Los problemas inmediatos suelen ocupar todo nuestro campo de visión, nublando nuestra capacidad de razonar. Al alejarlos mentalmente, como si los estuvieras observando desde la cima de una montaña, les restas importancia emocional. Musashi sabía que el guerrero que se deja cegar por la proximidad del peligro pierde la visión de conjunto de la batalla. O esta capacidad de distanciamiento es lo que te otorga la imperturbabilidad. Eres capaz de estar en medio del conflicto sin que el conflicto esté dentro de ti. No permites que la urgencia de lo cercano se convierta en una emergencia espiritual. Aplicar este método significa que dejas de categorizar tus experiencias en pequeñas molestias y grandes desastres. Al unificar tu visión, tratas al gran obstáculo con la sencillez de una tarea diaria y a la tarea diaria con la importancia de un gran desafío. Esta ecuanimidad visual impide que el miedo encuentre un lugar donde anclar. Cuando un gran problema se presenta ante ti y tú te niegas a reconocer su supuesta magnitud, le robas su arma más efectiva, la capacidad de asombrarte y paralizarte. Tu mente permanece vasta y abierta, capaz de procesar la realidad sin distorsiones. Al final, nada es tan grande que no pueda ser enfrentado con la calma de lo cotidiano, ni nada es tan pequeño que no merezca la atención de un maestro. 1. En el camino del dominio mental, Musashi dejó una advertencia clara. No te dejes guiar por sentimientos de envidia o deseo. A primera vista, esto puede parecer un consejo moral, pero en realidad es una instrucción táctica de supervivencia. La envidia y el deseo son formas de apego que proyectan una neblina sobre la realidad. Cuando deseas desesperadamente un resultado, o cuando envidias la posición de otro, dejas de ver las cosas como son y empiezas a verlas como tus carencias te dictan. Tus expectativas personales se convierten en un filtro que distorsiona tu juicio. El guerrero que desea la gloria más que la victoria comete errores. El hombre que teme perder su estatus se vuelve rígido y predecible. Musashi ganaba porque no permitía que su ego participara en el duelo. 2. La mayoría de las personas pierden su paz mental
porque están más preocupadas por parecer ganadores que por la realidad de la situación. Musashi, sin embargo, era famoso por su falta de vanidad. Llegaba tarde a los duelos, vestía de forma descuidada si era necesario, y utilizaba armas poco convencionales si la estrategia lo dictaba. No le importaba el juicio de los espectadores ni las convenciones sociales de lo que debía ser un samurái. Su imperturbabilidad nacía de este desapego total a la imagen personal. Cuando renuncias al deseo de impresionar y a la envidia de competir por estatus, te vuelves invulnerable. Si no tienes nada que demostrar, no tienes nada que proteger, y si no tienes nada que proteger, tu mente está libre para enfocarse exclusivamente en la realidad de la batalla. 3. Aplicar esto a tu vida significa limpiar tu lente mental de toda expectativa egoísta. Cuando enfrentas un desafío laboral o una crisis personal, pregúntate si tu perturbación viene del problema en sí o del miedo a cómo se verá tu imagen si fallas. El deseo de éxito y el miedo al fracaso son las dos caras de una misma moneda que compra tu tranquilidad. Al eliminar estas distracciones emocionales, alcanzas un estado de claridad implacable. Te conviertes en un observador objetivo que simplemente hace lo que es necesario en cada momento, sin el peso muerto de la vanidad. La verdadera maestría mental surge cuando dejas de luchar por el premio y empiezas a luchar por la verdad de la acción presente. O existe una paradoja fundamental en el pensamiento de Musashi. La verdadera libertad para ganar solo aparece cuando has aceptado plenamente la posibilidad de perder. El miedo a la pérdida es la mayor grieta en tu defensa mental. Es el punto de presión donde el mundo puede ejercer palanca para quebrarte. Si entras en una negociación, en un proyecto o en una confrontación temiendo las consecuencias del fracaso, tu mente ya está encadenada. El miedo a perder tu estatus, tu comodidad o tu seguridad actúa como un ancla que ralentiza tus reflejos y nubla tu visión. Un guerrero que lucha para no morir ya ha perdido la iniciativa. Un guerrero que ha aceptado su muerte es el único que puede luchar con una entrega total y absoluta. Aceptar el peor escenario no es una actitud pesimista o derrotista. Es un ejercicio de realismo radical que limpia el campo de batalla de distracciones emocionales. Cuando visualizas el fracaso absoluto y te das cuenta de que, incluso en ese estado, tu centro puede permanecer intacto, el miedo pierde su veneno. Al eliminar el peso de la ansiedad por el resultado, liberas una cantidad inmensa de energía que antes se desperdiciaba en la preocupación. Esta es la libertad del vacío. Cuando no tienes nada que proteger, eres libre para moverte en cualquier dirección. La mente queda limpia de ruidos secundarios y se enfoca con una intensidad láser en la ejecución presente, permitiéndote detectar oportunidades que aquellos cegados por el pánico jamás verán. La imperturbabilidad surge de comprender que la pérdida es una parte intrínseca del flujo del universo. Musashi no se aferraba a la vida, ni a su espada, y ni a su reputación. Se aferraba únicamente a la realidad del momento. Si logras integrar esta aceptación en tu mentalidad diaria, te vuelves un adversario imposible de doblegar. Nada puede amenazar a quien ya ha hecho las paces con el peor de los desenlaces. Esta falta de agarre sobre las cosas es lo que te da el control real sobre ellas. Al aceptar la posibilidad de perderlo todo, recuperas la capacidad de ganarlo todo, porque actúas desde la plenitud de tu ser y no desde la carencia de tu miedo. 1. En el libro del vacío, Musashi describe el estado mental definitivo del estratega, el estado de Q.
Una mente imperturbable debe ser una mente vacía de planes rígidos y de prejuicios sobre cómo debería ser la realidad. La mayoría de las personas se hunden en el estrés porque intentan forzar al mundo a encajar en sus expectativas y esquemas mentales preestablecidos. Cuando la realidad se desvía de su plan original, entran en pánico, se frustran y su centro se quiebra. Musashi, por el contrario, se adaptaba al terreno, al clima y al estilo del adversario con una fluidez absoluta porque no estaba apegado a una sola técnica ni a una sola visión del éxito. Para él, la rigidez era la antesala de la muerte. El vacío, en cambio, era la fuente de la adaptación infinita. 2. Actuar sin prejuicios significa limpiar tu mente de la necesidad de tener razón. Si entras en una situación convencido de que solo hay una forma de ganar, te vuelves ciego a todas las demás oportunidades que el caos te ofrece. El vacío de Musashi no es una falta de conocimiento, sino una falta de obstrucción. Es como un espejo que refleja la luz sin retenerla. Observa la situación tal cual es, sin añadirle tus miedos o tus preferencias. Al vaciarte de planes inflexibles, permites que la respuesta correcta surja de la propia situación. No luchas contra la corriente del evento, sino que te conviertes en la corriente misma. Esta es la esencia de la imperturbabilidad. Nada puede romperte si no tienes una forma fija que el enemigo pueda golpear. 3. Aplicar el camino del vacío a tu vida moderna implica soltar la carga del cómo deben ser las cosas. Cuando dejas de aferrarte a tus prejuicios sobre el éxito, el fracaso o la conducta de los demás, tu mente recupera una agilidad asombrosa. Ya no gastas energía lamentándote por los cambios inesperados. Simplemente te ajustas a la nueva configuración del tablero. La imperturbabilidad nace de esta falta de fricción interna. Al estar vacío de expectativas egoístas, estás lleno de presencia pura. El vacío es el estado donde la mente es tan vasta que puede contener cualquier conflicto sin ser perturbada por él, permitiéndote actuar con la precisión del rayo en medio de la tormenta más oscura. Musashi comparaba la mente imperturbable con la naturaleza del agua. El agua no tiene una forma propia, sino que adopta la del recipiente que la contiene. Sin embargo, tiene el poder de desgastar la roca más dura y de fluir a través de la grieta más pequeña. En el combate y en la vida, la fluidez es lo que te permite reaccionar de forma natural ante lo inesperado. La mayoría de las personas, cuando reciben un impacto emocional o una sorpresa desagradable, permiten que su mente se detenga. Se enganchan al problema, rumiando sobre el error cometido o la injusticia recibida. En el momento en que tu mente se detiene en un pensamiento, te vuelves estático. Y lo que es estático es fácil de atrapar y destruir. La técnica del espíritu del agua consiste en mantener una conciencia que fluye constantemente, sin quedar atrapada en ninguna imagen, palabra o emoción. Musashi enseñaba que si tu mente se detiene en tu propia espada, pierdes el ritmo. Si se detiene en la espada del otro, pierdes la oportunidad. La imperturbabilidad no es quietud muerta, es movimiento perpetuo. Es la capacidad de procesar una crisis y pasar inmediatamente a la solución, sin permitir que el residuo emocional de la sorpresa te paralice. Una mente que no se detiene en ningún pensamiento es una mente que nadie puede atrapar, o porque no ofrece un blanco fijo al que golpear. Eres como una corriente que esquiva los obstáculos con gracia, manteniendo siempre tu dirección y tu fuerza. Entrenar la fluidez del agua significa practicar el desapego mental en tiempo real. Cuando lo inesperado golpee tu puerta,
un cambio de planes, una crítica mordaz o un fracaso repentino, observa cómo tu mente intenta detenerse y masticar el evento. En ese instante, recuerda la lección de Musashi y fluye. No le des al problema el placer de capturar tu atención por más de un segundo. Al mantener esta movilidad interna, tu respuesta ante lo inesperado deja de ser una reacción torpe y se convierte en una acción natural y precisa. La verdadera imperturbabilidad es, en última instancia, esta capacidad de navegar el caos con la suavidad de un río, y sabiendo que mientras tu mente siga fluyendo, serás invencible ante cualquier intento de perturbar tu centro. 1. Al final de este recorrido, debes comprender que la imperturbabilidad no es un concepto poético para filósofos, sino la mayor ventaja injusta que puedes poseer en un mundo que se desmorona bajo el peso de su propio caos. Mientras los demás se ahogan en mares de distracción, ansiedad y reacciones impulsivas, el hombre que ha forjado su centro camina sobre las aguas con una claridad que roza lo sobrenatural. La verdadera diferencia entre el maestro y el principiante, entre el líder y el seguidor, no radica en el talento, sino en la capacidad de mantener el corazón inamovible cuando todo lo demás está en llamas. Al dominar tu mente, dejas de ser una pieza en el tablero de otros para convertirte en el arquitecto de tu propia realidad. 2. Hemos visto que la imperturbabilidad se construye a través de la constancia en lo pequeño, de la visión profunda de Kant que atraviesa las apariencias y de la aceptación radical de la pérdida que te otorga una libertad absoluta. Esta es la esencia de la estrategia de Musashi. No hay técnica externa que pueda salvarte si tu estructura interna está fracturada. La paz mental es el arma más letal, porque permite una ejecución perfecta sin la fricción del miedo. En un mundo donde todos gritan, tu silencio y tu enfoque son tu mayor declaración de poder. La imperturbabilidad es el templo que construyes dentro de ti mismo, un refugio inexpugnable donde reside tu verdadera fuerza. El conocimiento sin acción es simplemente ruido. Por eso, hoy te lanzo un desafío directo para que empieces a templar tu acero. En el momento en que sientas que la rabia, el estrés o la frustración intentan sacudir tu centro, detente. No reacciones de inmediato. No permitas que tu lengua o tus manos se muevan bajo el mando de una emoción pasajera. En ese segundo de tensión, activa el ojo del espíritu, el Kan. Mira más allá del ruido, atraviesa la superficie del problema y observa la debilidad o el ritmo de lo que te enfrenta. En lugar de colapsar, elige la inmovilidad del alma. Sé la montaña. Deja que el viento de la circunstancia golpee tu falda, pero que nunca mueva tu cima. La maestría mental no se encuentra en los libros, sino en la arena del día a día. Si eres capaz de mantener tu fudoshin frente a la provocación más pequeña, estarás listo para enfrentar las tormentas más grandes. O si este mensaje ha resonado con la fuerza de un golpe de espada en tu conciencia, deja un comentario con la frase: «Mi corazón es inamovible». De esta forma, sellas tu compromiso con el camino del guerrero. Suscríbete si aún no lo has hecho para no perderte ninguna lección en esta forja de hombres libres. Recuerda siempre que el mundo exterior solo tiene el poder que tú le otorgas. Cultiva tu vacío, entrena tu percepción y mantén tu fluidez. No busques la paz fuera de ti. Conviértete tú mismo en el templo donde el caos se desintegra. Esto es vida samurái. Mantente firme, mantente alerta y por encima de todo, mantén tu mente en el centro. Nos vemos en la próxima batalla.